de movimiento cultural internacional, ergo, le damos la más auspiciosa de las bienvenidas a don Alejandro Suste. Y bueno, entre lo que podemos mencionar, el maestro, el poeta, es doctor en literatura hispánica en la Universidad Johns Hopkins, allá en USA, y bueno, publicaba una playa de poemarios, todos muy variopintos y de una pluma muy exquisita. Eh, ¿Algunas palabras iniciales que usted nos pudiera ofrecer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yohei? Saludos a todos tus oyentes. Estoy acá tratando de adaptarme un poco a las circunstancias. Nada, feliz de estar aquí y bueno, agradecer nuevamente la invitación y bueno, interesado pues en responder tus preguntas y nada, si quieres podemos comenzar. Aquí yo ya... Sí. Eh, Sí, justamente hay algo muy llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en nombre de la poesía como un eje prácticamente se ha llevado una serie de propósitos, algunos loables, pautados claramente por una calidad, pero también otras con una producción un poco baja, y creo que en nuestro país, sobre todo, a comparación de los países de Hispanoamérica, en Perú hay una mayor intensidad de lo que es la tradición, ¿no? Porque normalmente se comenta entre los poetas, ahí en la bohemia, en los bares, en la academia, lo que fuera, de que la poesía, a diferencia de los narradores, tiene como una garantía, ¿no? Como un plus valor que tendría que ser de que el poeta llega a tener una confianza un poco, digámoslo así, intrínseca, porque, bueno, sin importar si tiene muchos lectores o no, porque sabe que lo suyo se prolonga, o sea, va más allá, en el sentido de que el tiempo al final lo va a catapultar o en todo caso lo va a sentenciar. Y cuando uno empieza también hablando un poco de la tradición poética, uno puede tener más o menos fijado como un sistema bien concatenado, ¿no? Una especie de sincronía y otras diacronías totalmente atemporales, con líneas bien puestas, que puede ser lo estético, qué sé yo, lo estilístico, algunos dirán hasta lo filosófico o, cómo no, lo moral. Y siempre todo ello vemos, por ejemplo, como usted también, en sus poemarios, que se amplía, se desarrolla, en otras cosas se reformula, y cómo no, porque hay que decirlo, eh, se, perpe se perpetúa. Entonces ahí comenzamos viendo también eh, todas esas grandes obras poéticas que no solamente pueden representar, claro, un presente continuo, sino también, claro, algunos dirán un presente inevitablemente sumergido en lo que es la coyuntura, pero también al seno de la propia tradición, ¿no? Y tradición queremos mencionar por lo que es la historia literaria, de la que bien podría apegarse a ella o no. Entonces, son como esos principios de escritura que son muy llamativos, porque algunos pueden ser como un perfecto derrotero y caminos o con registros muy variopintos y mixtos. Bueno, bueno, el Perú es un país que tiene una tradición poética muy rica, ¿no? Sobre todo a partir del comienzo del siglo XX, ¿no? Con poetas como José María Eguren, César Vallejo, en fin, ahí comienza la modernidad poética, ¿no? En nuestro país. Quienes contribuyeron a esto, bueno, fueron tres jóvenes que en el año 45 editaron una antología que es canónica, ¿no? Esos tres jóvenes fueron Sebastián Salazar Bondi, Jorge Eduardo Yeltsin y Javier Sologuren.
Entonces, desde mediados del siglo XX, digamos, un grupo de jóvenes empieza ya a tener claro, ¿no?, quiénes son los poetas fundadores de la modernidad en el Perú. A partir de Eguren y Vallejo, bueno, luego aparecen poetas como Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, Martín Adán. Luego llegará la generación del 50, ¿no?, con Blanca Varela, Jorge Eduardo Eyelson, Washington Delgado, en fin. Y se va consolidando, pues, esa tradición poética, ¿no? Y es probablemente una de las tradiciones poéticas más importantes en Latinoamérica, ¿no?, junto a la chilena y la mexicana, ¿no? Y esto se prolonga en la segunda mitad del siglo XX con la generación del 60, ¿no?, a la que pertenecerán Cisneros, Nostroza, en fin, César Calvo, ¿no? Y en los años 70, bueno, aparece Hora Cero. En los años 80 hay una generación, a esa generación supuestamente pertenezco yo, aunque nunca he pertenecido en realidad a ningún grupo poético, ¿no?, ni movimiento poético. En realidad no he estado interesado, digamos, en integrarme a movimientos poéticos, ¿no? En todo caso, mi ejercicio poético es posterior, ¿no? En los años 80 yo estoy dedicado básicamente a componer canciones, ¿no?, cosa que todavía hago hoy en día. Recién una década después, en los años 90, empiezo a proponerme, bueno, empezar a escribir más sistemáticamente poesía, ¿no? Pero en ese momento estoy fuera de Perú, entonces estoy un poco desconectado de la escena poética peruana, ¿no? O sea, mis compañeros de generación aún en ese momento, bueno, son, digamos, los referentes contemporáneos que yo conozco, ¿no?, en los años 90. No estoy en el Perú en los años 90, recién regreso a fines de la década del 90, y en el año 2000, finalmente, recién en el año 2000, presento mi primer poemario, ¿no?, un poemario que se fue gestando en esos años en los 90, en que estuve fuera del país, ¿no? En realidad, generalmente yo lo que he tratado es de publicar libros que hayan demandado bastante trabajo, ¿no? No creo en la publicación, digamos, continua, ¿no? Pues sé que un libro demanda una inversión de energía, de tiempo, de unidad, ¿no? Hay una necesidad siempre de presentar un libro que tenga, pues, una unidad, me refiero al lenguaje, a la temática, a la digamos, integración de todos los poemas, ¿no? Por lo tanto, para mí la poesía siempre ha sido un ejercicio que ha demandado mucho tiempo. Ahora, ¿cómo me inserto yo en esa tradición poética? En realidad, sobre eso no puedo decir mucho. Considero que hay poetas valiosos en nuestra poesía en los últimos 20, 25 años, ¿no? Pero no te puedo decir que estoy, digamos, compenetrado con la escena poética, ¿no? A veces sí tengo una cierta, ¿cómo decir?, reticencia, ¿no?, a integrarme a la escena poética, ¿no? Son pocas las veces que participo de lecturas poéticas. En realidad mi ejercicio con la poesía para mí y es un ejercicio, pues, solitario, ¿no? O sea, siento que, bueno, y me gusta ser así, o sea, estar como aislado, digamos, ¿no?, del contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que la poesía es un género literario que demanda pues mucha, ¿cómo decir? Precisamente eso, o sea, está el aislamiento, ¿no?, más que la narrativa, ¿no? Um, Sé que hay otros escritores que, bueno, están más involucrados en la necesidad de presentarse, de publicar constantemente. No me siento yo en esa posición, ¿no? Y sí, bueno, hay una enorme responsabilidad, digamos, sobre todo poeta peruano, pues nosotros hemos heredado una tradición poética que debemos en alguna medida prolongar, ¿no? No sé realmente si lo estamos haciendo. Quienes deben juzgar esto son los críticos, ¿no? Los críticos son los que, digamos, van perfilando, o sea, van entendiendo, van creando, digamos, un panorama, ¿no?, una vista panorámica de lo que está ocurriendo en nuestra poesía. Conozco algunos colegas que
que sí se dedican sistemáticamente a la crítica literaria, poética, ¿no? No sé, Camilo Fernández Cosman, por ejemplo, o Lucho Chueca, ¿no? Sé que también hay una presencia muy importante de la poesía de mujeres desde la década de los años 80, ¿no? Lo cual me parece muy saludable y absolutamente necesario, ¿no? Porque ello ha enriquecido también nuestro canon poético, ¿no? Las poetas, las escritoras generalmente han sido siempre marginadas en nuestra literatura, ¿no? Lo cual, pues, es realmente lamentable, ¿no? Incluso veo ahora con satisfacción también que en la narrativa peruana hay figuras también muy importantes, ¿no? Como Karina Pacheco, en fin, Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Entonces, digo, la gestación de eso que llamamos el canon o la tradición poética es siempre un proceso muy lento, ¿no? Muy lento. En realidad, solamente después de varios años uno puede empezar a tener una idea más bien de qué poetas, mujeres u hombres, han sido valiosos, ¿no? Yo creo que en el presente lo único que puede hacer un poeta simplemente es comprometerse a seguir cultivando su vocación, ¿no? Como escritor. Yo creo que eso es lo más genuino que puede uno ofrecer, ¿no? No creo en realidad, tampoco en los reconocimientos, ¿no? Los reconocimientos sobre todo, no sé, de poetas bueno, que no han demostrado, digamos, en su trayectoria ¿cómo decir? Un ejercicio continuo, constante, perdurable, ¿no? En fin, sobre todo hoy en día las redes sociales también, lo que hacen las redes sociales es producir, ¿cómo decir? La sensación, ¿no? De que estamos en una eclosión, en un estallido, ¿no? De nuestra literatura, de nuestra narrativa, de nuestra poesía. Y la verdad es que, no sé, soy un poco escéptico también en relación a eso, ¿no? Las redes sociales en realidad te crean, digamos, un escenario que es, no sé, un poco ficticio, ¿no? Son muy útiles, sí, para la difusión, ¿no? Pero a veces tengo la sensación de que se celebra algo que en realidad no merece tanta celebración, ¿entiendes? Esa es un poco la idea, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, ¿no? Sí, sí, magistralmente. Y hay muchos puntos que se deben tomar, sobre todo cuando usted nos tiene a bien comentar que no estuvo en el país. Y eso a mí me evoca la figura de Salazar Bondi, que usted también ha tenido bien comentarlo, en el sentido de su regreso al país, que data del 50, 53, más o menos, de que la memoria Sí. no falla, Ujú. y fue algo muy llamativo porque o sea, en esos albores él fue sumamente crítico, fue prácticamente su verdugo, ¿no? Con los primeros libros que él mismo produjo y sobre todo él era también enteramente consciente de lo que era o lo que podíamos llamar el uso del lenguaje, pero el dominio también del mismo. Y así podemos, por ejemplo, sentir también la influencia muy concatenada de, por ejemplo, hasta el mismo Jorge Guillén, por ejemplo. Y así Ujú. vamos, por ejemplo, volcar, contraponer a lo que son núcleos totalmente cimentados de vida que podíamos, por ejemplo, colocarlo en piedras angulares como la infancia, como la familia, la propia ciudad. Y creo que Ujú. en esa etapa Salazar Bondi no solamente, claro, él ya tuvo su propia voz, una voz auténtica, propia, refrescada, pero también en esa producción poética que algunos pueden decir que fue breve, pero que experimentó nuevos caminos, ¿sí? Bueno, sí, lo que dices es cierto, es decir, Salazar Bondi, al regresar de la Argentina, creo que es en el año 51, ¿no?
Él regresa de la Argentina y en realidad ya venía reflexionando desde la Argentina, ¿no? Acerca de la necesidad de una poesía que no fuese, digamos, tan centrada en el yo poético, ¿no? Una poesía entregada, digamos, más a la experiencia, ¿no? La experiencia, ¿no? Eso está, por ejemplo, planteado en algunos de sus artículos periodísticos, ¿no? Entonces, sí, él reniega de sus 3 primeros libros, que son libros en realidad valiosos. Como tú dices, hay una cierta influencia de la poesía de Jorge Guillén en esos 3 primeros libros, ¿no? Guillén, el poeta de la generación del 27. Sí, a partir del 4 libro, ¿cuál es el 4 libro de Sebastián? A ver, déjame recordar. A ver, yo tengo a la mano la mayoría de estos libros, ¿no? Yo incluso tengo preparada una antología sobre la poesía de Sebastián. Estoy buscando un editor justamente. Y sí, tú notas a partir de su regreso, hay un vuelco, ¿no? Hay un vuelco en su producción, en general en su producción literaria, en toda ella, porque este es un escritor pues, que escribe poesía, que escribió narrativa, que escribió teatro, que hacía periodismo, y que finalmente, poco antes de su muerte, publica Lima la Horrible, ¿no? Tú notas, sí, que el lenguaje en Salazar Bondi se vuelve un lenguaje más coloquial, ¿no? Es una poesía más confesional. Es una poesía que además se empieza a volcar, digamos, a las experiencias, sí, ¿no? De la vida, de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Um, pero aún así, que no renuncia, pues, a la búsqueda, digamos, de un lenguaje que sea expresivo, que sea reflexivo, pero que también responda a una necesidad de búsqueda, ¿no? Búsqueda de una autenticidad poética, ¿no? Por ejemplo, hay varios escritores, incluso mayores que Salazar Bondi, que juzgaban que el verdadero Salazar Bondi estaba en su poesía, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen, por ejemplo, tiene un artículo que escribe cuando ha muerto Sebastián Salazar Bondi en el año 66, me parece, la revista peruana de cultura, me parece que es, publica un número en homenaje a Sebastián y ahí Westphalen escribe un texto sobre la poesía de Sebastián y también sobre Buren, según recuerdo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que dice Westphalen es esa, o sea, que a pesar de la multiplicidad de facetas que desarrolló él en vida, Sebastián, la del poeta fue la más auténtica, ¿no? Pero claro, el juicio de Emilio Adolfo Westphalen se funda en la tradición romántica. Es decir, para Westphalen, el poeta es el escritor que vuelca su mundo interior en el poema, ¿no? Eso es lo que ocurre en ese Salazar Bondi que regresa, ¿no? De la Argentina, ¿no? Hay como un fervor, ¿no? Como diría Borges, un fervor, pero que tiene sus raíces en la tradición romántica, ¿no? En esta idea de que el poeta expresa su mundo interior, sus emociones, ¿no? Luego, Salazar Bondi empieza también a interesarse, por ejemplo, por representar en su poesía las realidades, sobre todo la realidad social de nuestro país, ¿no? En un poemario que queda inédito, en uno de los poemarios que quedan inéditos, porque en realidad son 2, uno de ellos es El tacto de la araña, que es probablemente el libro más conocido de él, ¿no? El tacto de la araña, que apareció ilustrado, ¿no? Y editado por Paco Moncloa e ilustrado por Fernando de Cislo, pero al lado de ese libro hay otro más, que se titula Sombras como cosas sólidas, y que es un poemario desconcertante, porque hay poemas ahí dedicados realmente a las luchas, ¿no? De los campesinos, me parece que del norte del país, en Cayaltí, no recuerdo exactamente, pero hay como una especie de politización del discurso poético, ¿no? En ese último libro, que se publica póstumamente, ¿no? Aún cuando ocurre eso, también uno encuentra que el lenguaje poético de Salazar Bondi sigue transformándose, ¿no? La pena es que, bueno, él muere a los 41 años, entonces, sus proyectos, ¿no? Teatral, poético, narrativo, ensayístico, se frustran, pues, ¿no? Ahí en realidad nosotros somos los más perjudicados de todo esto, ¿no? Cuando un escritor muere tan joven, ¿no? Y bueno, la trayectoria poética de Salazar Bondi, yo siento que aún no ha sido, digamos, reconocida como debería ser, ¿no?
Abelardo Oquendo también tenía juicios muy, muy certeros acerca de la poesía de Salazar Bondi. Por ejemplo, una de las cosas que me decía Abelardo Oquendo, que murió ya hace un par de años, o no, 3 años me parece, que ya la muerte de Abelardo es en el año 18, creo, ¿no? Bueno, Abelardo Oquendo me decía que él conoció pues a Sebastián Salazar Bondi y me contaba que Salazar Bondi no solía, digamos, comentar mucho acerca de su poesía, ¿no? Prefería mantenerla, digamos, en un espacio íntimo, privado, ¿no? Solía decir que sí, que todo hombre, en realidad, todo hombre culto escribía poesía, ¿no? Que escribir poesía en realidad no era algo tan, digamos, excepcional, ¿no? Que la mayoría de las personas que leían bastante, en algún momento escribían algo de poesía. Claro, lo decía con mucha humildad, ¿no? Y sin embargo, en materia, digamos, teatral, sí solía, por ejemplo, compartir sus ideas con los críticos, ¿no? Por ejemplo, con Oquendo, con Oviedo, etcétera, ¿no? Que eran menores que él, ¿no? Pero en el caso de la poesía no, prefería mantenerla, digamos, lejos del bullicio, ¿no? De la escena, digamos, literaria, ¿no? Pero yo siento que sí, ahí hay una deuda pendiente, ¿no? Me gustaría publicar esa antología poética porque de esa manera se difundiría, ¿no? En la poesía de Salazar Bondi, más allá pues ya de las antologías, ¿no? La última edición de la poesía de Salazar Bondi fue en el año 87, o sea, han transcurrido pues ya, ¿qué? 25 años, ¿no? No, 35 años, ¿no? Me falla la matemática, ¿no? 20, son 13 más, sí, 35 años, Jorge. Es un montón de tiempo. Entonces, ahí hay una tarea pendiente, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no? Que hayas mencionado el caso de Salazar Bondi, ¿no? Y discúlpeme que lo interrumpa porque uno encuentra, por ejemplo, eh, una serie de escritores, o sea, excelentísimos, un Ciro Alegría, por mencionar otro, por ejemplo, un Arguedas, y ahí usted también lo ha mencionado a Salazar Bondi desde el aspecto de narrador, ¿no? Porque siempre ahí su narrativa evoca como un tono de ensoñación en representar esos escenarios, pero más que escenarios, las realidades propias. ¿Cómo así? Esa realidad propia de la ciudad moderna, de esos personajes totalmente entre principales, algunos, qué sé yo, secundarios, pero, por ejemplo, uno recuerda esto de, náufragos y sobrevivientes, ¿no? Donde podemos encontrar una serie de personajes que son un grupo meretrices, de prostitutas que recorren las calles del centro de la ciudad y que son permanentemente acosadas, hostigadas, maltratadas por la policía. Y ahí usted también ha mencionado la condición que él tiene de dramaturgo, en el sentido que él no solamente es capaz de poder señalar, identificar, comprender las circunstancias, sino que también él tiene esa gran facultad de hacerlas propias, o sea, propias con trama, con argumento, con un corpus, y ahí despliega todo un dominio del lenguaje que, como usted bien dice, a pesar que pudo haber sido modesto, muy bien dotado. Y usted también ha mencionado, y ya le hizo el uso de la palabra para no ser un poco tedioso, sobre Lima lo horrible. O sea, todos bien sabemos que es un clásico de nuestra literatura y que ello se basa porque, o sea, es un libro que no solamente ha contribuido a la lectura, en la formación, en la práctica de muchos escritores, también hispanoamericanos, hasta en la misma región de Temuco, Antofagasta, La Serena, y en Chile, tú lo encuentras, que lo mencionan, lo estudian, pero también algo muy particular, ¿no? Que todas las ediciones se realizaron afuera de nuestro terruño, afuera de nuestro país. Y eso, o sea, y si uno también observa la crítica, la reseña de la época, o sea, fue sumamente, no sé si tibia, si ambigua, si, como dice por ahí, sin querer queriendo, ¿sí? Sí,
Sí, has mencionado varias cosas. Una de ellas, bueno, Salazar-Mundi en realidad no se consideraba a sí mismo como un narrador, ¿no? Lo dice, por ejemplo, en ese congreso que se realiza en la ciudad de Arequipa, ¿no? En el año 65, creo que es, ¿no? O sea, esto es, en realidad, ¿sabes qué? Es un mes antes de la muerte de Sebastián, ¿no? Hay fotografías en las que uno lo ve y está un poco deteriorado, ¿no? Él sufría del hígado. Él muere de cirrosis porque no podía eliminar el hierro, el hierro de la sangre, entonces su hígado finalmente colapsa, ¿no? Pero bueno, aparte, digamos, lo que tiene que ver con su vida, con su desaparición, sí es narrador y su narrativa es sobre todo una narrativa realista, ¿no? Realista como lo es la narrativa en general de la generación del 50, o sea, claro, salvo el caso de Loaiza, pongamos, cuando Loaiza escribe El Avaro, ¿no? Y otros textos, y de otros escritores de la generación del 50, en realidad lo que prima es el realismo, ¿no? En la narrativa peruana, ¿no? Desde que se inicia o que se va fundando, digamos, con Cero Alegría, con Arguedas, como tú mencionas, ¿no? El realismo, ¿por qué? Porque el realismo, pues, es un modo narrativo que permite acercarse a la realidad, representarla con cierta fidelidad, que permite, digamos, transparentar, ¿no? Los problemas sociales, entenderlos, al menos esa era la concepción, al menos hasta los años 60. Hasta los años 60 se consideraba que una novela podía ser un instrumento para conocer mejor una sociedad. Ese fue el propósito, por ejemplo, de eh, esa famosa, como decir, discusión que se generó en el Instituto de Estudios Peruanos, me parece, ¿no? En el año 65, en la que se hacen presentes sociólogos, escritores, ¿no? Y el propio Arguedas, obviamente. Entonces, yo creo que Salazar-Mundi escribió relatos básicamente porque pensaba que a través de esos relatos se podían examinar, ¿no? Las complejidades del tejido social, incluso la situación de la mujer, porque tiene varios relatos en los cuales la mujer es protagonista, ¿no? Justo eso lo estaba discutiendo hoy día con unos estudiantes de la Universidad de San Marcos. Y bueno, en sus obras teatrales también, ¿no? Está la representación de la clase media, también de personajes históricos, ¿no? Y en la crítica de teatro que él publicaba en el diario La Prensa a lo largo de los 50 y más tarde en El Comercio, él hace explícita su insatisfacción, digamos, con el teatro de vanguardia, ¿no? Más bien elogia a Bertolt Brecht, ¿no? Es decir, él está a favor de un teatro que también contribuya a un mejor conocimiento, digamos, de la sociedad, ¿no? Un teatro en el que se representen sus sectores, sus diversos sectores, estratos sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando llega el año 64 y se publica Lima lo Horrible, tenemos a un escritor bastante completo, un escritor que además se ha ido preparando para dictar ese ensayo, ¿no? Eso es algo que yo he constatado, es decir, Lima lo Horrible no es un libro que sale de la nada, es un libro producto de todo lo que él venía acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Es un libro plural, es decir, hay un capítulo dedicado a la arquitectura, en algún momento se habla de la música criolla, sobre el criollismo, sobre el lugar de la mujer en la sociedad peruana, en fin, sobre la nostalgia, como la llamaba Raúl Porras Barrenechea, ¿no? ¿Cuál es el adjetivo que usaba él para referirse a la nostalgia? Bueno, Salazar-Mundi se toma prestada esa frase de Raúl Porras Barrenechea, ¿no? La extraviada nostalgia, eso era, la extraviada nostalgia. Hay un capítulo dedicado a eso, ¿no? El criollismo, la arquitectura, la pintura virreinal también. O sea, Lima la Horrible es en el fondo una síntesis de su trabajo, ¿no? Del trabajo que él venía realizando a través del periodismo, porque él hacía muy diversos tipos de crítica periodística, ¿no? Artículos periodísticos, escribió más de 2000, imagínate. Escribe artículos que son críticas del teatro, hace críticas del cine también, pocos artículos, pero hay artículos sobre películas peruanas, sí, de comienzo de los 60, ¿no?
después tiene artículos de crítica literaria, de crítica de arte, ¿no? En fin, es un hombre pues polifacético, ¿no? Y bueno, y así como es polifacético, pues también era de esperarse que fuera mutando, transformándose a lo largo del tiempo. Pero eso, como digo, como ya dije anteriormente, ese proyecto se frustra, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En fin, pero te digo, claro, el conocimiento para mí de la obra de Salazar-Bondi también me ha permitido, no sé, tener una visión panorámica, ¿no? Una visión panorámica de nuestra literatura, de la recepción que ha tenido la literatura peruana a lo largo del tiempo, del impacto que pueden tener las obras literarias, ¿no? En el conocimiento de la sociedad, o simplemente, no sé, servir para, digamos, derribar algunas convenciones, a veces para consolidarlas, lamentablemente, ¿no? Pero todo eso, como lo dije al comienzo, es un, digamos, constatar la importancia de la obra de un escritor toma tiempo, ¿no? No es algo que uno lo valore o lo vea claramente apenas se hace conocida esa obra, ¿no? Salazar-Bondi, cuando estaba vivo, pues sí había obtenido premios, galardones que lo habían situado en una posición importante. Además, él empezó muy joven también, ¿no? Empezó muy joven, es decir, mira, en el año 45 ya había publicado esa antología de la cual hablé al comienzo, ¿no? Año 45, tenía 21 años. ¿Entiendes? Es un escritor prematuro, o en todo caso, es un lector y un crítico, no sé, un canal de difusión de la literatura peruana ya desde el año 45, porque en esa antología están incluidos Vallejo, Martín Adán, Eguren, Oquendo Damat, que son todos poetas que, bueno, algunos de ellos ya no estaban con nosotros, pero acababan básicamente de publicar sus libros, no sé, una década, 2 décadas antes, ¿no? Eso creo yo que habría que ser claros en expresarlo, ¿no? Dime. Sí, y bueno, nosotros podemos seguir hablando de Salazar Bondi, pero queremos ahondarnos en su obra, porque ya solamente muy cortito. Uno recuerda, por ejemplo, usted habla de la generación de los 50 y tenemos, por ejemplo, como usted ya lo dice, a Ribeiro, a Blanca Varela, a Romualdo, a Siglo, y es algo también ese muy especial, o también, por ejemplo, algunos mencionarán eh, eh, La luz tras la memoria, donde no solamente hay una partecita de la producción periodística, sino también abocada a esa vinculación continua a lo que es nuestra propia literatura, pero ya en otra oportunidad seguiremos con Salazar Bondi y ahorita nos queremos abocar, si usted nos lo permite, a su producción. Y queríamos o queremos en todo caso comenzar con lo que son, por ejemplo, un libro muy icónico, que son Cadáveres, ¿no? O sea, es por lo menos, a ver, su segunda no sería su tercera entrega poética, donde no solamente nos da esa misma sensación de fulgor en busca del ser amado, ¿no? O mejor dicho, en busca de la amada, y ahí es donde usted como poeta no solamente nos está ofreciendo situal tras situal, cadáver tras cadáver, mortuorio, esa memoria para poder reconocer los hallazgos mismos de ese instante, ¿no? Un instante a veces resplandeciente, o también como algunos comentarán, esa primera habitación, una habitación llena de recuerdos de infancia, de, como dicen por ahora, de la juventud, chiquititud, pero también un verano que acaba de iniciarse casi con esas arenas transparentes, limpias, con unas gaviotas muy distintivas, ¿no? Unas gaviotas hundiéndose en ese mar tan característico, pero también muchos levantarán la mano y dirán,
por sus lectores voraces, esto de la segunda habitación, que es una segunda habitación donde no solamente, bueno, no aglutina, conjugan, ¿no? Los recuerdos, acontecimientos vividos, porque uno, por ejemplo, recuerda lo que es el amor, el juguete que quizás uno ansía, pero que no se dio la posibilidad, bueno, nunca tuvimos, y así sucesivamente. Bueno, Cadáveres es un libro que fue publicado en el 2009, es el tercer libro de poesía que yo publico. El anterior a este había sido publicado 5 años antes, ¿no? Bueno, es un libro de búsquedas, ¿no? De este libro, bueno, yo intenté, digamos, ¿cómo decir? Dirigirme, pero abarcar una serie de direcciones, ¿no? Que de alguna manera fueron como semillas que planté, ¿no? En el libro, en Cadáveres, ¿no? Porque hay algunos poemas que son en prosa, hay otros poemas más experimentales, hay un poema, por ejemplo, en el que decidí incluir una tabla de posiciones de un torneo de fútbol, ¿no? Del descentralizado de fútbol peruano del año, ¿qué año habrá sido esto? Del año 67, ¿no? O sea, es un texto bastante extraño, ¿no? Escrito en prosa que intenta recuperar el momento en el que yo me vuelvo hincha de un equipo de fútbol, ¿no? O sea, estoy experimentando en el libro, ¿no? Hay poemas en prosa, estos están en la tercera sección del libro. Sí, en la tercera sección. El libro está formado por un total de 6 secciones, creo, ¿no? Sí, no, 5 secciones. O sea, ahora que lo veo en realidad, me parece que es un libro, digamos que, es un libro ambicioso, ¿no? Es un libro ambicioso que parte un poco de la idea del tema de la muerte, ¿no? Que es un tema que abordaré a partir de ahí constantemente, ¿no? O sea, el título hace referencia no solamente a la muerte, sino a la escritura, digamos, a la escritura también como cadáver, ¿no? Como la escritura, digamos, que queda como resto de la experiencia, ¿no? Entonces la exploración comienza de esa manera, ¿no? Por ejemplo, hay un poema acá que habla sobre el acto de la escritura, que se titula Intento, ¿no? Dice, intento un poema en mi caída de mosca, hundo rieles en la sombra, esquirlas de relámpago. Nadie sabe de mis ojos. Soy el ruido de un cadáver derrumbándose a palabras entre los huesos de la luz, ¿no? Creo que ese poema un poco ejemplifica lo que estaba haciendo en este libro, ¿no? También hay intentos por recuperar, digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo transcurrido, ¿no? Este que se llama Primera Letra, por ejemplo. Barco antiguo de los sueños, ebrio como un ruido. Faubourg, quartier, boulevard, que son palabras francesas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, en mi infancia yo estudiaba en un colegio franco-peruano, entonces el francés se convirtió en mi segunda lengua, ¿no? Faubourg, quartier, boulevard, las viejas palabras desmenuzan los perfumados corredores de la infancia, vanas plumas distantes, y tú, imaginado por la línea de su vuelo, dócil y alumbrado por el pacto de sus voces, ¿no? Entonces, hay poemas, bueno, que intentan recuperar el tiempo, pues, ¿no? Para ponerlo un poco en términos proustianos, ¿no? Hay poemas, sí, sobre la casa de familia, ¿no? La casa de familia, sobre el primer jardín, poema balbuceado. Si tú te fijas en los títulos, tienen que ver pues todo con un poco el inicio. Estaba yo tratando de reconocer el momento en el que, digamos, mi sensibilidad empezó no sé, a despertar, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Hay este otro poema que también tiene que ver con la casa en la que uno habitó en la infancia, que se titula Tulipanes, ¿no? Después hay otro titulado Pequeño Guerrero. O sea, todos los títulos en realidad refieren a la infancia, ¿no? Segundo Jardín, Hermana,
Por ejemplo, este poema Hermana es extraño porque hablo de la hermana que en realidad nunca tuve yo, ¿no? Dice, hermana, llevo la sombra de mi hermana, la hija que mi madre nunca tuvo. Me pregunto qué tan bella habría sido ella que dejó sembrada su sonrisa en la lenta ceremonia de los días. Yo recuerdo ahora a mi hermana, en mis ojos la dibujo con el aire de sus ojos, y no llueve más en la mirada de mi madre, y no tardan más estas palabras en alumbrarse con el cuerpo de su ausencia, ¿no? Y bueno, luego está la tercera sección, que es una sección, bueno, bastante experimental. Acá los poemas en prosa se suceden unos a otros, hay un poema dedicado a mi abuelo, en fin. La cuarta sección son poemas eróticos, ¿no? En fin. Entonces, es un libro, bueno, que va en distintas direcciones, ¿no? Pero que está, digamos, que gira en torno a esta idea del poema como digamos, el medio a través del cual se puede rescatar el tiempo y combatir a la muerte, ¿no? Es un poco esa es la temática del libro, ¿no? Luego de este libro, No, paradójicamente... discúlpeme un momentito. Por ejemplo, en la tercera habitación nosotros encontramos que el cadáver no solamente reclama su espacio, su lugar entre los seres vivos, los seres de carne y hueso que respira, y ahí nosotros podemos encontrar un lenguaje coloquial, por ejemplo, hasta algunos también dirán experimental. Por ejemplo, usted ha mencionado esta tabla de equipo de fútbol de los 70, y uno ahí encuentra o lo encuentra concretamente con el poema Inviernos, o también esa cuarta habitación, una cuarta habitación desde la aproximación, pero no somera, sino la aproximación al primer amor, o sea, pasando por esas caricias de la madre en cada primavera, en cada verano, pero sobre todo también por la llegada de cómo se llega al erotismo, o sea, y ahí uno lo puede, por ejemplo, palpar de primera mano con el poema Descalzos, o sea, y si uno más o menos comienza a transitar, uno encuentra la quinta habitación, o sea, donde hay un cadáver, pero a la vez hay otro con el que prácticamente hay una estricta lucidez, ¿no? Lucidez en lo que respecta ya sus propios huesos. O sea, y uno también puede encontrar, quizás, por mencionar algo, ese testimonio, ¿no? De la señora Cipriana, sí. sí, de la Sí, señora sí. Cipriana, que da a la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación en Huanta, ¿sí? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, a raíz de eso, uno puede encontrar nómina de hueso, por ejemplo. Sí, claro que, según recuerdo, es el título de un poema de César Vallejo también, ¿no? Sí, es un libro ambicioso, ¿no? Ahora que lo veo, digamos, después de tantos años, han transcurrido, ¿qué? Casi... la matemática siempre ha sido mi debilidad. 22 menos 9 son, ¿cuánto? 13 años, ¿no? 13 años, más de una década ha pasado, ¿no? Ahora que, bueno, lo voy revisando, no lo he vuelto a leer, digamos, con frecuencia, pero es un libro ambicioso, ¿no? Es un libro con el que yo pretendí un poco, ¿cómo decir? No sé, pues desarrollar, crecer, digamos, ¿no? En el ejercicio de la poesía. Eh, y bueno, creo que en parte se logró eso, ¿no? Tú sabes que en nuestro medio, en realidad, la poesía es un género incomprendido, ¿no? Son muy pocos los lectores de poesía, en realidad, ¿no? Son muy pocos, porque la poesía exige, digamos, exige un compromiso muchísimo mayor con la lectura, ¿no? Y no solamente con la lectura, sino con la relectura, ¿no? O sea, realmente para ingresar al universo de la poesía hay que releer, más que leer, hay que releer. Una y otra lectura te ofrece un nuevo panorama, despierta en ti nuevas asociaciones, ¿no? Eso es lo fantástico de la poesía. A diferencia de la prosa,
existe también poesía en prosa, es las barreras de la lógica, de la coherencia, de la estabilidad, ¿no? Del significado. Es un género, pues, de absoluta libertad, ¿no? Entonces, por eso es más difícil leer poesía, pues. Hay gente que me dice, mi esposa misma me dice, no sé cómo leer poesía yo, ¿no? O sea, se problematiza cuando está frente a un poema, ¿no? Y mucha gente creo que está en esa situación, ¿no? O sea, prefieren el discurso narrativo, que es un discurso más lógico, en el cual tú puedes reconocer las causas, las consecuencias de una acción, ¿no? Los espacios, digamos, es un universo más estable, ¿no? En cambio, el universo poético es un universo en constante rotación, que no se detiene nunca, ¿no? Y por eso exige del lector, pues, mayor participación, ¿no? En fin, paradójicamente el libro que siguió a Cadáveres, el cuarto libro, que se publica un par de años después, me parece, o un año después, es un libro dedicado a la muerte de mi padre, ¿no? Es decir, la muerte retorna otra vez a mis poemas, pero esta vez ya cargada, pues, de una experiencia, ¿no? Una experiencia inmediata, ¿no? Es un libro corto, breve, y bueno, en alguno de estos poemas está, pues, mi padre, el cuerpo de mi padre ya, pues no queda otra cosa que entristecerse ante la muerte de un ser querido, ¿no? Es algo, es una experiencia que en realidad por la cual, ¿no? Sobrellevar, ¿no? Difícil, pues, ¿no? Como toda experiencia de este tipo. Y bueno, aquí sí, está también, sí, la figura, ¿no? O la ausencia del padre, ¿no? En realidad, compañía poética, ¿no? Ausencia existencial, compañía poética, ¿no? Acá hay algunos poemas que me gusta, cómo quedaron, ¿no? Vistos así a la distancia. Por ejemplo, hay un poema que se titula Bicicletas. Dice así: girar los pedales, aprender a balancearse en el aire, torcer a la derecha, luego a la izquierda, doblar la curva de la manzana, desempolvar la cáscara del miedo. Presumo que fue eso lo que me legaste sobre el ala del avión o la espuma de la orilla. Fue eso, deshacerse de las pieles de la infancia, brotar sobre la arena del desierto, desatarse de los lazos, los rubores y las lágrimas. Y no sé muy bien si lo aprendí después de todo. Hacer de piedra de cartón, hojalata o carbón. Me doblé siempre en las esquinas como los ganchos de tu armario. No caminé erguido ni miré de frente a los ojos. No desplegué banderas, retorcí los clavos o mastiqué las balas. Solo un girar y girar y girar de pedales en el aire. Un aprender a balancearse bajo el frío, a torcer la cara de derecha a izquierda, cuando la pena nos acecha en la curva de la muerte, ¿no? Ese es un poema que está dedicado a mi padre, como estos poemas del libro, y habla un poco sobre cómo él me enseñó a montar bicicleta, ¿no? Hace millones de años de eso, ¿no? Y bueno, este es un libro, pues, de duelo. Este libro se titula, por eso se titula Escombros de los días, ¿no? En fin, después de Escombros de los días, no, discúlpeme usted que lo interrumpa. Por sí. ejemplo, en Escombro de los Días uno puede encontrar, por ejemplo, esa forma de cómo usted comprendió las historias de su progenitor, pero también cómo una y otra vez las anécdotas siempre se presentan, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos dirán esta gran escopeta con la que se cazaba pichones, o también sus años muy jóvenes allá en Chile. O algunos también comentarán, por ejemplo, esas filmaciones de 8 milímetros de cintas familiares, imagínense, y que estaban prácticamente como testigo un crucifijo, ¿no? Que colgaba Sí, azarosamente de la pared así es. y así las enfermeras, de todo de esa forma. Pero hay también algo muy particular, porque ese libro fue ganador del libro de poesía breve de Hipocampo Editores. Y es como que esa partida abrupta de su padre,
quiso retenerlo, quiso no fomentar su quiebre de este mundo, sino hacerle una formal y muy merecida despedida. Porque uno Sí, también, por ejemplo, puede encontrar, y disculpe que sea tan tedioso, citas, por ejemplo, a Watanabe o algunos que también comentarán al gran Eduardo Chirino, ¿no? Porque sí. durante la enfermedad que sufrió su señor padre, se Ujú, sabe que usted leía mucha poesía para de una forma que las imágenes se hagan mucho más cercanas, pero también hay una segunda parte muy reflexiva, porque muchos recordarán al Tánatos, que hay, y claro, una gran referencia o sea, muy bien marcada a lo que es los Heraldos Negros de Vallejo. Y así también ujú. podemos encontrar, por ejemplo, una tercera suerte como de cántico o cantata a la vida o a lo erótico también, y esa cuarta que es el tránsito o las ruedas solares del tiempo, ¿sí? Sí, sí, es un libro de despedida, ¿no? Pero es, o sea, como tú mencionas, en realidad, o sea, el libro sí está impregnado de tristeza, pero también está impregnado, digamos, sí, de anécdotas, ¿no? Que surgían de la memoria, ¿no? Mi padre, por ejemplo, cuando estaba hospitalizado, él nació en Chile, pues mi padre era chileno, ¿no? Am, y ya te contaré otras anécdotas sobre eso. Lo interesante de todo esto es que mi padre era chileno, pero la familia de mi madre, en la familia de mi madre hubo muchos militares, ¿no? Peruanos. Uno de ellos fue mi tatarabuelo, que murió en la batalla de Miraflores. Entonces, cuando nosotros éramos pequeños, mi hermano y yo, ¿no? Somos dos hermanos, en la mesa a la hora del almuerzo, a mi padre le gustaba mucho la historia, pero él tenía la versión de la Guerra del Pacífico, que era la versión chilena, ¿no? En esa versión, bueno, los peruanos, pues, eran poco menos, pues, que declarados incompetentes, hasta cobardes, ¿entiendes? Y yo, la verdad, pues, a veces no me gustaba escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces me puse a leer la historia de la República de Basadre para estar un poquito más informado para poder discutir y debatir con él, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta pues que la versión que él tenía de la Guerra del Pacífico era pues la versión que, que los chilenos tienen de la guerra del Pacífico. Una serie de discusiones y a veces hasta incluso hasta de peleas, ¿no? Eh, eh, con decirte también que en esa época, cada vez que jugaban Perú y Chile un partido de fútbol, no podíamos verlo nosotros frente al mismo televisor. O sea, yo en un momento dado decido ver esos partidos. Es una época del fútbol peruano muy buena, ¿no? En fin, yo en ese momento me iba a ver los partidos de fútbol a otro televisor. Habían dos televisores en la casa. Yo me iba de arriba, al piso de arriba, a la habitación de mi padre, ahí me ponía a ver el partido y él celebraba los goles chilenos y yo celebraba los goles peruanos en otro lugar de la casa, ¿no? Entonces, bueno, estas anécdotas un poco como que alimentaron también el recuerdo de la memoria del padre, ¿no? Y esta experiencia, la del crucifijo, la que tú mencionas, porque hay un poema que se titula Crucifijos, lo pongo con una S en paréntesis, está basada en algo que ocurrió. O sea, mi padre estaba hospitalizado en el hospital, el hospital del empleado, ¿no? El Rebagliati, en los últimos meses de su vida. Y un día, cuando lo fui a ver, me dijo que en la pared de la habitación había una figura que presentaba un hombre en cuyos hombros llevaba apoyados un par de esquís, ¿entiendes? Y yo cuando escuché eso, bueno, me pareció pues muy extraño, ¿no? En realidad lo que él estaba viendo era un crucifijo, ¿no? Lo que pasa es que él había sido esquiador, él en su juventud había sido esquiador en la nieve, en Chile. Entonces estaban cruzando en su cabeza, digamos, el recuerdo de su juventud con el presente, pero como era en ese momento ya era incapaz, digamos, de entender qué estaba sucediendo en el presente, pues apelaba al pasado para explicar el presente.
¿entiendes? Era como si estuvieses tú tratando de, no sé, de traducir la experiencia inmediata con las herramientas del pasado, digamos, ¿no? Y eso era lo que pasaba, ¿no? En realidad no estaba bien, pues, de la cabeza, ¿no? Estaba sufriendo, pues, de demencia. Pocos días después recuperó la lucidez y yo le conté esa experiencia y él en realidad no recordaba absolutamente nada y me miraba como diciendo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? O sea, a mí se me ocurrió una cosa como esa. En fin, esa era un poco la, esa era la vida cotidiana en esa época con mi padre, ¿no? Visitarlo en el hospital era realmente, por un lado, doloroso, pero por otro lado era desconcertante, ¿no? En fin, bueno, ese fue el cuarto libro. El siguiente libro... Discúlpeme, algo muy pequeño, Sí, porque usted paralelamente elabora un trabajo musical, ¿no? Que también es contemporáneo o paralelo a lo que es, o conjunto con lo que es Escombros, porque es allá por los albores del 2010, y es algo muy, muy llamativo, porque son unos, a ver, serán unos 12, no, son 15 canciones, donde ah, hay una Avenida de los Muertos, ¿no? Que habla también sobre la temática del libro, pero que también ah, tiene una serie de directrices creativas y hay un prolijo intelectual y artístico o sea, muy probada, sí. sí, bueno, sí, en el año 2010, ese mismo año, o fue el 2011, ya la memoria ya me falla, ¿no? O el 10 o el 11, sí, edité un álbum de canciones, ¿no? Que se titula Underwood. Underwood, que en realidad es una especie de pequeño homenaje a Martín Adán, ¿no? A los poemas Underwood, de La Casa de Cartón. Y bueno, sí, ahí hay una canción dedicada a mi padre también que se titula Avenida de los Muertos, que es la última canción del disco, ¿no? Te felicito porque realmente has revisado toda esta producción, a veces un poco, no sé, caótica. No sé si caótica, pero en fin. ¿No? Pero bueno, el tiempo siguió transcurriendo. En el año 2012 presenté un libro al premio Copé y afortunadamente obtuve el premio Copé de Plata con un libro, que también, en el cual pretendí plasmar un poco mi experiencia de migrante, ¿no? O sea, es un libro que recupera un poco mi experiencia de vida, digamos, fuera del Perú, ¿no? En la época en que viví en Estados Unidos, yo estuve 8 años viviendo en Estados Unidos, hice un doctorado, primero un doctorado. En esos 8 años yo no regresé al Perú. Es decir, rompí mis lazos con el Perú durante esos 8 años. Y nada, este libro es un poco la recuperación de ese otro tiempo de mi vida, ¿no? De ese periodo de mi vida, ¿no? El río imaginado, el libro, es un libro que tiene poemas en prosa, poemas en verso, hay unos poemas acá que me gusta, cómo quedaron, ¿no? Otros que ya no me llaman tanto la atención. Hay personajes en este libro, algunos de ellos son peruanos que emigraron y que nunca más regresaron a su país y que se quedaron en la memoria con una imagen de su país totalmente congelada, ¿no? E incluso hay una especie como ¿cómo decir?, de presencia del Perú en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo iba a la oficina del consulado, una vez o un par de veces recuerdo haber ido a la oficina del consulado en la ciudad de Washington, D.C. En esa época yo vivía en una ciudad que está al norte de Washington, D.C., de la capital, que se llama Baltimore, ¿no? Bueno, de ahí surgió este poema que se titula Oficina del Consulado, DC, ¿no? DC es la abreviatura de Distrito de Columbia, ¿no? Es donde están todos los edificios, digamos, federales, ¿no? De los Estados Unidos, el gobierno federal, ¿no? Los ministerios, en fin. Bueno, el poema dice, personajes de cualquier oficina pública del Perú, escenas de los dramas y atávicos conflictos de la patria que resurgen en los prototipos de la eterna víctima,
el oportunista encumbrado y otras caracterizaciones ancestrales. 2 puntos. 1. El ayayero que conoce al cónsul y satisfecho le saluda después de exonerarse del pago de la multa por no votar en las elecciones. 2. La hija del jubilado que repite incansable, siempre al borde de la lágrima, la historia de la muerte de su padre, que sin firmar dejó el poder que autorizaba el cobro de su jubilación. 3. El rostro implacable de la secretaria que olvida el sello, pero no la mueca del cansancio. El 4. El robusto empleado, aburrido por la espera, estrujando su pañuelo en la frente milenario. 5. Las contraórdenes dictadas por los sellos que persisten, fotografías, solicitudes y renovaciones de pasaporte en dólares y siempre en cash. Y las ganas de olvidarte de la patria, al menos por un tiempo, ¿no? Es un poema bastante irónico, ¿no? Eso siento yo que aparece, digamos, por primera vez en mi poesía, ¿no? La ironía, ¿no? El distanciamiento, ¿no? El distanciamiento frente al país, ¿no? El hartazgo también, ¿no? Yo partí del Perú en el año 91, justo después de la elección del presidente Fujimori, ¿no? Y en realidad esa partida es una partida, pues es casi una huida, más que una partida es una huida, ¿no? Cansado un poco del país pues que no ofrecía oportunidades, ¿no? A los jóvenes como yo de esa época, ¿no? Este libro es eso, es un poco eso, ¿no? Es una mezcla de amargura, pero también de sarcasmo, ¿no? En la última parte, en la sección 2 del libro, los poemas más bien están vinculados a la ciudad, a Lima, ¿no? Están vinculados a la ciudad, ¿no? A la ciudad de Lima. Y bueno, en los epígrafes tú te darás cuenta también de los poetas que son citados, en fin. Hay varios poemas en prosa acá, ¿no? Ahí está Cisneros, hay un poema que se titula Último Río, ¿no? Que hace uso de un fragmento de un poema de Antonio Cisneros, conocido, ¿no? Pregunta por el río, te dirán que ese año se ha secado. Este es un poema dedicado al río Rímac. Es un libro raro porque por un lado está el distanciamiento ante el país y por el otro está el país, ¿entiendes? O sea, no está el país y está el país, ¿no? Es un libro así cortado como una naranja por la mitad, ¿no? Y de alguna manera esas dos partes se complementan, ¿no? De alguna manera lo digo porque en realidad eso se supone que es lo que pretendía hacer, ¿no? O sea, hablar del Perú desde cerca, pero también desde lejos, ¿no? El río imaginado sería entonces la frontera, pues, ¿no? La frontera que separa esas dos mitades, ¿no? Ese fue el quinto libro, eso fue en el 2012, ¿no? Ya, pero un momentito. Sí, disculpe, porque hay que situar un poco al lector, porque como usted bien nos dice, hay una evidencia concisa en el empleo de la prosa poética, pero también en esas dos partes primeras que remiten estos dos universos o universalidades culturales disímiles, ¿no? Porque encontramos, por ejemplo, el hemisferio norte, el hemisferio sur, pero también visto desde la perspectiva o desde la inflexión de la argumentación, se tiene aquí una dimensión comparativa que no solamente se subyace a un procedimiento, ¿no? Porque como usted nos dice, la experiencia de un migrante hasta USA, y encontramos, por ejemplo, con postales americanas, ¿no? Donde no solamente se denomina este primer apartado del hemisferio del norte, sino también, como usted también nos lo recarga magistralmente, la vivencia, la representación que significa volver al terruño, al Perú, con Costa de Lima, que es uno de los poemas más intensos al respecto, y así podemos encontrar el aquí, el allá, y como usted bien nos dice, ¿no? Sí. Sí, tienes razón, es decir, cuando yo regresé, después de esos 8 años afuera, para mí eso fue pues un choque brutal, ¿no?
brutal, es decir, y sentí la necesidad, pues, no sé, pues, ¿cómo decirlo?, de amalgamar estas dos etapas de mi vida, ¿no? Esta nueva que comenzaba, este nuevo, digamos, este reencuentro con el país, ¿no? Me costaba mucho ese reencuentro, o sea, imagínate, pues, alguien que sale de su país 8 años, ¿no? Y en esos 8 años el Perú había cambiado, por un lado había cambiado, pero por el otro no había cambiado gran cosa, ¿no? Pero, digamos, geográficamente la ciudad se había convertido en algo muy distinto. Había edificios que yo no reconocía, calles que no reconocía, en las que me sentía perdido, ¿no? Pero bueno, el libro, creo yo, lo escribí un poco para, no sé, para amalgamar, para, no sé, reunificar estas dos experiencias, ¿no? Pero hay Eso fue ese un libro. acierto tremendo, maestro, porque hay un tono narrativo que lo podemos encontrar, por ejemplo, con, a ver, Tierra Prometida, pero también algo lírico, o sea, con El Ojo que Llora, por ejemplo, o la Sí. dicción irónica con Breve Historia de Isabel Jones. Sí, 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 sí. Tú sabes que ese personaje existió, Isabel Jones. Esa mujer yo la conocí en la universidad, ella trabajaba en una de las bibliotecas. Y era una mujer que, bueno, que en ese entonces no había regresado al Perú, hacía ya más de 20 años. Yo no sé si seguirá viva, ¿no? Era mayor, ¿no? Pero sí, hay personajes ahí peruanos que yo conocí en Estados Unidos. Y lo que dices, sí, es acertado. Es decir, me refiero a lo que mencionaste hace un momento, o sea, esta necesidad pues de recuperar el vínculo con el país, ¿no? Eh, sí, y sí, lo narrativo, eso quería mencionar, lo narrativo, o sea, creo que es el primer libro en el que ya lo narrativo empieza a manifestarse más, ¿cómo decir?, intensamente, ¿no? Lo narrativo yo poco a poco lo fui incorporando en mi poesía, ¿no? No es una cosa de brusca, fui poco a poco incorporándolo porque me interesaba también, pues, ¿no? La historia, o sea, la acción, la articulación de voluntades, los conflictos, ¿no? Como si hubiese un hilo argumental, ¿no? Tejiéndose detrás de los poemas. Eso era lo que quería yo que empezara a desarrollarse, porque, ¿sabes qué? Después de este libro, que este es del 2012, 2 años después yo publiqué un libro de prosa que se llama Estacatos. Y es un libro de textos muy breves en prosa que narran pasajes de mi infancia y pasajes de mi adolescencia, ¿no? O sea, es el primer libro en el que ya empiezo a decidir tratar de contar historias, pero aún son historias, son como embriones de historia, ¿no? Estacatos. Estacato es una palabra que se utiliza en la música. El estacato es un sonido que se corta, ¿entiendes? Que no perdura, que se corta. Entonces, con la palabra estacatos, que es una palabra italiana, yo pretendía referirme a la forma de los textos que están incluidos en ese libro, ¿no? Que son pequeños, son como fragmentos, son como instantáneas, ¿no? Pasajes de la infancia, en fin. Eso fue ese libro Estacato, que bueno, lo tengo en el estante. Después viene en el año 2014 ocurrió eso, en el 2016 publiqué un libro de mi conjunto que se llama Aspavientos, que está formado por 3 volúmenes. Y luego me presenté otra vez al premio Copé y esta vez obtuve el Copé bronce. Tuve suerte otra vez y bueno, pero este es un libro distinto, ¿no? Este se llama Bajo la mancha azul del cielo. Es un libro también dividido en 2 grandes secciones. Sí, pero me va a disculpar. Sí, dime. Como decimos ahí en el norte, no me tires con palo. En Aspavientos, por Sí. ejemplo, uno ya empieza a evidenciar un terreno donde el objetivo es referirse, ¿no?, netamente a la historia concreta, porque usted ha construido personajes, los diseña a través de un conflicto y también con resultados muy significativos, porque como usted bien nos dice, la obra está dividida
en unos 3 pequeños volúmenes, pero muy sugerentes, porque hay que mencionar también al gran Mario Molina con las ilustraciones. Ah, Y en el sí, primero, por ejemplo, usted no solamente concentra las observaciones de manera cifrada, ¿no? Y algunos también comentarán muy anecdótica, alegórica, en lo que es el absurdo, esa psicosis de una sociedad como la nuestra, como la peruana, que por un lado apuesta por un bienestar, pero también sí. por un crecimiento un poco vacuo, ¿no? De fortalecer esos sentimientos impostergables, o sea, la Ujú, conciencia moral o quizás sí, esa defensa ya perdida de los valores cívicos. Y así también, por ujú, ejemplo, uno recuerda muy probaz lo que es ese submundo de la burocracia judicial, ¿no? Porque sí. ahí Terrible. paralelamente, sí, complicadísimo. Y la retórica insufrible también de celebraciones patrióticas y así, y ese consumo que prácticamente aturde hasta llegar a Ujú, a la mezquindad que es sumamente ujú, también propia de los escritores, de los poetas, de los ujú. narradores. Sí, ese libro Aspavientos es un libro delirante, ¿no? En el sentido que, bueno, es como yo decidí, pues, no sé, cargar la pistola y empezar a disparar, ¿no? Y disparar hacia todo aquello que realmente no cambia nunca en este país, ¿no? La burocracia, la incompetencia, la ignorancia, el absurdo, etcétera. Es un libro medio kafkiano, Aspavientos, ¿no? O sea, el absurdo parece reinar en varios de los relatos, ¿no? Y yo me divertí mucho escribiendo ese texto, ¿no? Porque en el fondo gozaba, ¿no? Gozaba con la ironía, la expansión de la ironía a lo largo de todo ese volumen, ¿no? Son textos narrativos, sí, pero son, pues, como les digo, como te digo, no son realistas, ¿no? Para nada. O sea, no sé, un sello puede cobrar vida, no sé, un lapicero, un objeto. Lindo también con lo fantástico, ¿no? Lo que pasa también, Yohei, es que muchas veces mis libros de creación se han alimentado de las investigaciones, ¿entiendes? O sea, paralelamente a la época en la que estoy escribiendo Aspavientos, estoy involucrado en una investigación sobre la literatura fantástica peruana con mis colegas de la Universidad de Lima, ¿no? José Wich, Carlos López de Gregory. Eh, Más adelante, por ejemplo, hicimos una investigación sobre el microrrelato, el microcuento, ¿no? Antes de ello, habíamos trabajado sobre el poema en prosa. En el año 2010, creo que fue, o 2011, publicamos un volumen de ensayos sobre el poema en prosa, ¿no? En la literatura peruana. En fin, entonces, estas exploraciones, digamos, estas investigaciones también me despertaron, digamos, la necesidad de poder crear textos dentro de estos nuevos marcos, ¿entiendes? O sea, escribir poemas en prosa, escribir microrelatos, escribir textos fantásticos, ¿no? Eh, Eso me parece que está, que, que se va definiendo poco a poco en todo lo que es el lado de la investigación. Creo que eso alimenta también, ¿no? La creatividad, es fundamental. Eso ya se hace evidente, por ejemplo, en el siguiente libro de poesía, que es del cual estaba hablando hace un momento, que se publicó en el 2018, me parece que sí, 2018. Este es un libro que está también dividido en dos partes. La primera de ellas se refiere a ciudades, ciudades que tuve la oportunidad de conocer en el año, que primero visité en el año 2016. Ese es un viaje que hago con mi esposa y bueno, para mí fue una experiencia realmente, no sé, pues importante porque en el fondo creo yo que estaba yendo también a encontrarme con mi pasado nuevamente, ¿no? O sea, mi padre fue chileno, pero mi abuelo, a quien nunca conocí, fue italiano. Nunca conocí a mi abuelo murió antes del final de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, hace ya un montón de años de eso. Bueno, mi abuelo era de Vicenza. Vicenza es una pequeña ciudad del norte de Italia, ¿no? Del Véneto.
está relativamente cerca de Venecia. Bueno, la idea fue que, bueno, yo me encontré allá con un familiar mío, un primo mío, el primo lejano, en fin, y la experiencia, bueno, de pasear por estas ciudades, ¿no? Roma, Venecia, París, para mí fue realmente como un, no sé, pues una especie de despertar, ¿no? De nuevo despertar, ¿no? Entonces el libro surge de ahí. El libro surge de estas visitas a las ciudades, a los museos, eh, y también estimulado por por mi, ¿cómo decir? Mi contacto con la pintura, con el arte, sobre todo con la pintura, ¿no? Porque hace ya casi 20 años, o creo que 20 años, que yo enseño un curso que se llama Estética y Comunicación en la Universidad Católica, y es un curso en el cual yo, bueno, me baso en el análisis de imágenes que son de pinturas canónicas del arte occidental. Y bueno, he tenido que leer, investigar, nutrirme, ¿no? De información para poder hablar acerca de esas pinturas, de quiénes las pintaron, ¿no? Hombres y mujeres, y qué dijeron los críticos o el público cuando estas pinturas fueron exhibidas por primera vez, en fin. Entonces, eso también alimentó mi curiosidad. O sea, cuando yo hago ese viaje, voy con la intención también de ir a los museos, ¿entiendes? Porque quiero encontrarme con alguna de esas pinturas, por ejemplo, la Olimpia de Manet, que es una pintura que inaugura, digamos, la modernidad en el arte, ¿no? Es una pintura de 1863. Es una mujer desnuda, que en realidad es una prostituta, ¿no? Acompañada de una sirvienta afrocaribeña, ¿no? Es una pintura escandalosa para su época. Es una pintura de ruptura. Entonces, yo voy un poco, me encuentro con las ciudades, pero también me encuentro con estas pinturas, ¿no? Y eso pues alimentó este libro. Te digo que yo me acuerdo que cuando regresábamos al hotel, en realidad fuimos a varias ciudades, yo terminaba agotado, pero me ponía a escribir, o sea, a pesar de todo el agotamiento, a pesar de todo lo que uno había caminado, a pesar de todo lo que uno había, digamos, toda la energía que uno había invertido en todo eso, yo me ponía a escribir, Yohei, me ponía a escribir y escribía y escribía y escribía, o sea, y no paraba, porque era una especie como de, ¿no? Algo que estaba saliendo y saliendo y yo tenía que dejarlo salir, ¿no? En bruto, obviamente, porque luego iba a tener que refinarlo, pero fue una experiencia muy intensa, ¿no? La experiencia del viaje es siempre nutritiva, ¿no? Fantástica. El viaje es fundamental. Pero en ese caso, para mí, ese viaje fue realmente, provocó una especie de explosión creativa, ¿no? Y de ahí salió este libro, ¿no? El que se titula Bajo la mancha azul del cielo. Y bueno, eso fue en el año 2017. Después, en el 18... No, más bien nos puede ofrecer, si le fuera posible, dos Sí, poemas, ¿sí? sí, claro. A ver, vamos a leer. Acá hay uno que está dedicado a mi hija y a mi nieta, que está basado en una pintura de un pintor holandés del siglo XVII que se llamaba Ter Borch. Yo no sé hablar holandés, lo estoy pronunciando como se me ocurre que debería sonar. Ter Borch. Es un cuadro que se titula Una mujer pela una manzana. La pintura es de 1661, ¿no? El poema está dedicado a mi hija y a mi nieta. Dice el poema: ellas son dos niñas en el fondo de mis ojos, habitantes ambas de la casa de mis días. Una pela una manzana, la otra vive en el asombro. La madre niña es mi hija. Lo que pasa es que en la pintura vemos, pues, a una madre acompañada de su pequeña hija. Debería tener la imagen a la mano, pero bueno, no la tengo. La madre niña es mi hija y posa la mirada en la carne blanca que se abre, en la curva comisura del vástago de la manzana. Y así la roja cáscara cae en su regazo y lentamente descubre el velo blanco de su cuerpo, la tela blanca de la sábana que sacude la memoria, y el tiempo que antes reposaba en el acto se desnuda y retorna en su pequeña hija. Ella,
con sus ojos mudos y perplejos, contempla las manos de su madre, y en el cuarzo estrellado de sus ojos, yo recuerdo a su madre preguntando a diestra y siniestra sobre mares, pulpos y muñecas, sirenas, ciervos y princesas, llevando ese sombrero viejo que ahora calza la pequeña, sombrero hecho para niñas preguntonas, que no se satisfacen con saber que el mundo es una manzana roja cuya cáscara se curva con el tiempo al caer sobre el regazo de su madre. Ese poema aparece en este libro. Bueno, ¿qué otro poema me gusta de este libro? A ver, veamos un momentito. El poema sobre Venecia, por ejemplo. Hay un poema acá sobre Venecia. A ver, ¿dónde está el poema sobre Venecia? Acá está. Acá está, en la página 18. Un momentito. Ya. Venecia se titula el poema, ¿no? Y tiene un epígrafe de Thomas Mann. Thomas Mann, bueno, escribió una novela, pues, ¿no? Muerte en Venecia, ¿no? Bueno, dice el poema: en Venecia no escucharás más el lamento de las ambulancias, llevando el cargamento de la lluvia, no el desencanto del tranvía que rasga los oídos de la noche, no las altas chimeneas, ni el tinglado alto de las fábricas, solo un lenguaje de puentes y de cúpulas extendido en la distancia, rumores de marea y rítmicos remares de espuma, tañidos de campanas desglosando el abanico de las horas. Venecia, isla de callejas, de palacios, plazoletas, pórticos, mercados, ciudad inverosímil erguida entre el mar y tierra firme, de cóncavos celajes hundidos bajo columnatas, nave, pez, cuerpo, que jamás encallará como lo hacen los barcos, que hambrientos de tierra se precipitan hacia las profundidades del océano. Nave, pez, cuerpo, en el que yo también me hice isla, puente, laberinto, náufrago arrojado hacia los confines de tus playas. Venecia. En la plaza de San Marcos se acumulan vuelos de gaviota, procesiones de sombreros, parasoles de bañistas, y el verano ya se anuncia en el Grand Hotel de Bain, que es un hotel que está localizado en una isla, en la isla de Lido, Grand Hotel de Bain, que aparece en la novela de Thomas Mann. Y el verano ya se anuncia en el Grand Hotel de Bain, que lame el Adriático con su lenta lengua de cenizas. El verano con sus damas, doncellas, hijos que devuelve la resaca del invierno, verano de los pobres y los viejos que trazan su sombra por debajo de las banderolas, verano suspendido como una rosa blanca por el aire, inclinando su sombrero al roce de las olas. Venecia, los pilotes juegan bajo el agua un ajedrez verdoso y la masa de un féretro arde por el gran canal. Y yo, desde un balcón iluminado, contemplo las nubes que recorren tus ventanas, el cuerpo de tu nave que ahora me viene a la memoria, como una góndola perdida en el centro de la noche, pez alado que retorna atravesando el teatro del mar, trayendo en sus brazos una ofrenda que ya nunca más volveré a acariciar. Ese es el poema sobre Venecia. En fin, bueno, oye, ya cuántas horas tenemos hablando de todo esto. Y viene el último libro, Yohei, que es este libro que ya es exclusivamente dedicado a las pinturas, ¿no? Un reloj derramado en el desierto. Sí, y ahí, si usted nos lo permite, nosotros son 30 poemas, donde son prácticamente de 1 o 2 páginas cada uno, y prácticamente surge con 2 artes poéticas que anticipan, claro,
la estrategia que usted tiene para no solamente acercarnos a los cuadros, sino hacerlo de manera muy probaz. Por ejemplo, nosotros sabemos que el primero es visita al museo y usted Sí. no solamente ahí propone observar como quien discurre por un entramado, por un laberinto, y es, Ujú. claro, recorrer el cuadro describiendo, viendo las texturas, la técnica pictórica, pero también los signos y significado del mismo. Y ahí es donde hay una estrategia que no solamente usted emplea en los poemas, como por ejemplo esta de eh, las meninas, que es de esa alusión a Diego de Velázquez, claro, Diego de Velázquez, del Sí. 1600 y tantos, 40, Ujú. 50 y tantos, o también, por Ujú. ejemplo, de Manao, ¿no? Del gran Paul. Y así podemos también, por ejemplo, el gran ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Y son Sí. cositas muy propicias, sí, 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 sí. Sí, es un libro que propone una especie, sí, de recorrido, ¿no? A través de un museo imaginario, ¿no? Son pinturas. Yo en realidad, como hace un momento leí ese poema dedicado a mi hija y a mi nieta, yo ya venía trabajando el tema, digamos, del vínculo entre la poesía y la pintura. La poesía y la pintura siempre han estado vinculadas, ¿no? En Grecia, en la antigüedad, bueno, la poesía tenía un prestigio muchísimo mayor que el de la pintura, ¿no? Pues los griegos juzgaban, bueno, que las artes liberales eran pues inmensamente superiores a las artes manuales, ¿no? Como tú sabrás. En el Renacimiento ese tópico lo retoma Leonardo da Vinci en su tratado de pintura, pero Leonardo se atreve a afirmar lo contrario, es decir, que la pintura está colocada por encima de la poesía, ¿no? O sea, que la pintura ya no aspira a ser como la poesía, ¿no? Sino que la pintura, pues, puede ir más allá de lo que logra, digamos, la palabra poética, ¿no? Entonces, el vínculo entre poesía y pintura siempre ha existido, ¿no? En este libro, sin embargo, yo no me dedico tanto a describir las pinturas, eso hubiera sido un poco ocioso, ¿no? Yo lo que hago es un poco explorar qué ocurrió detrás de la pintura, o qué ocurrió con la pintura a lo largo del tiempo, ¿no? O qué dijeron sobre la pintura los críticos de arte, o qué dijeron los espectadores que vieron esas pinturas, o qué, o sea, o qué hizo posible estas pinturas, ¿no? ¿Qué circunstancias hicieron posibles estas hicieron posible estas pinturas, ¿no? Me imaginé, por ejemplo, al pintor o a la pintora, digamos, ¿no? Realizando el trabajo artístico, ¿no? Me imaginé, en fin, me disfracé, me coloqué, digamos, el traje de las pintoras en algunos casos, o sea, yo me convierto, digamos, por ejemplo, en una pintora alemana que se llamaba Gabriel Munter, o en una pintora francesa que se llamó Marie Laurencin. Lo hago porque tengo también el afán acá de reivindicar, ¿no? Reivindicar el trabajo de estas mujeres, ¿sí? Porque como ha ocurrido también en la literatura, pues las mujeres han sido un poco condenadas al olvido, ¿no? Por sus pares masculinos, ¿no? Entonces hay un afán también acá de reivindicación, ¿no? De todas estas artistas que en su momento pues también volcaron pues su talento, ¿no? Y que fueron muchas veces ignoradas, ¿no? No sé, te puedo leer alguno de estos, ¿sí? Sí, y justamente uno, por ejemplo, tiene, eh, sobre todo en la segunda poética, ¿no? Porque hay un poema que es la pintura y donde se destaca fielmente esa quietud, esa serenidad de las imágenes. Por ejemplo, usted nos dice, la pintura ignora el movimiento, el giro de las aspas de molino, pero también como usted bien nos comenta, usted hace algo que demanda, o sea, que es demasiado engorroso, que es no solamente nos devuelve la imagen al contexto temporal, sino que también nos incita a ser un lector vivaz para reflexionar
sobre, por ejemplo, entre uno de los puntos o tópicos, la trayectoria vital del artista. Por ejemplo, uno para poder entender propiamente a lo que es el poema, no, o sea, no necesariamente vas a necesitar sumergirte en el cuadro, sino también tener la información sobre la vida de esta pléyade de pintores, algunos poco conocidos, pero también algunos muy, muy famosos, como por ejemplo Doria, Leonardo da Vinci. Leonardo, sí. Sí, tienes razón. Es decir, el libro comienza con dos poemas que son como introductorios, ¿no? Que intentan un poco abrir el camino, digamos, hacia la exploración, ¿no? Artística, ¿no? El primer poema se titula Visita al Museo, ¿no? Dice, mirar, es como un poema que prepara al lector, ¿no? Para lo que va a venir después. Mirar es olvidarse de los nombres. Ahí está, pues, el vínculo pintura-poesía, ¿no? El nombre, que es el lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje visual y el lenguaje verbal. Mirar es olvidarse de los nombres, desgarrar el oro avejentado del color. Mirar es un rumor de sedas que no saben del estampido de la luz. Las paredes del salón, ángulos de luz y noches tiepolescas. Ahí estoy creando una palabra a partir del apellido de un pintor, Tiepolo, ¿no? Gabinetes de dibujo, medallones combados, panes de oro y candelabros reflejados. Las paredes del salón, altas y cielescas, de frescos entramados, bodegones, paisajes y raptos de ninfas. Mirar como quien discurre por un laberinto y palpa el marco que esconde tempestades levantadas por las ráfagas del genio. Mirar desde la columna vertebral del ojo que desciende por el lienzo y descubre pieles, huesos, mantos abrazados por el polvo. Mirar para verter mirar para verter asombros, arrancar caricias, desvirgar bellezas, implantar la implacable destrucción y fundar el continente de los ojos. Mirar para que caigan de a pedazos los paisajes, para sellar la boca del experto, clausurar las bóvedas de los banqueros, para verter veneno en los pozos y hundir en la garganta de los ojos la feroz espada del misterio. Ese es el primer poema del libro. Y bueno, tú mencionaste hace un momento Las Meninas, ¿no? A ver, este es el poema basado en la pintura de Diego de Velázquez, de 1656, ¿no? Las Meninas. De pie, frente al lienzo, pincel en mano, sumergido en la distancia de su tiempo y la penumbra del palacio, el pintor nos contempla como si huyéramos, atrapados por el collar luminoso, la estela de una luz promiscua que ingresa en el recinto. Una distancia infinita lo separa de nosotros, una caída por donde la pintura pierde irremediablemente su sustancia. Somos la cosa, el objeto, pero también el viento perpetuo que hace que la superficie del lienzo vibre como un diapasón o como el liso velo del estanque que se agita mientras, ceñido en la mano del artista, nervioso el colibrí de la existencia, besa el lienzo una y otra vez tiñéndolo de su saliva. Los reyes parecen ausentes y sabemos que la infanta morirá muy joven, pero todo eso resulta insignificante comparado con el pulso, la mano del pintor que se alza como una ola sobre el lienzo, intentando asir el gesto vivo de la infanta, la carne viva del instante atrapada en la penumbra de su tiempo. Entonces, bueno, en ese poema no trato solamente de escribir lo que estamos viendo, ¿no? Sino de, bueno, hablar los personajes que están ahí encerrados en la pintura, que viven dentro de la pintura, ¿no? La infanta, los reyes, el propio Velázquez también, ¿no? En fin, después, bueno, son poemas ordenados cronológicamente, ¿no?
Hay este poema que está basado en una pintura de Pablo Picasso, que se titula Los dos hermanos. Este poema se lo dedico a mi hermano Octavio. Dice: te traigo desde lo hondo del jardín, allí donde no hubo más que un día de barcas y sonrisas como espejos. Te llevo a través del desierto, la arena calcinante bajo mis pies, la mirada abierta al horizonte, y entonces me detengo en los ojos del hosco pintor que intentó ceñirnos a la tela, rodeados por la arena y el viento, y me pregunto si supo él que siempre fuimos uno solo, con las barcas y los pétalos, el agua y las plantas que crecían en lo hondo del jardín al lado de la infancia. Ahí llega otra vez la infancia, ¿no? Sí. En fin, podría continuar leyendo pues, por el resto de la noche, ¿no? ¿Usted cómo tomó ese premio internacional de poesía Rubén Darío? ¿En qué circunstancias usted le informaron? ¿Cómo fue el procedimiento para la entrega del premio? Si nos pudiera dilucidar un poco de ello. Sí, bueno, yo envié este poemario en el mes de octubre del año 2019 y bueno, 4 meses después, esto ya fue creo que en febrero del 2020, poco antes de la pandemia, un día sonó el teléfono y mi esposa me dijo: te llaman de Nicaragua. Entonces yo me quedé pensando: Nicaragua, ¿cómo puede ser Nicaragua? Y luego me acordé de que había enviado el libro. En serio, o sea, la asociación no fue inmediata. O sea, imagínate pues que habían pasado 5 meses, no sé. Y bueno, ahí yo intuí que algo había pasado, ¿no? Intuí que algo había pasado. Y de pronto nada, o sea, empecé a escuchar por el auricular la voz, una voz que hablaba pues con un acento y un canto diferente al nuestro, ¿no? Y que me informaba que habían elegido el libro como ganador del premio. Al comienzo me costaba entender eso, ¿no? Me agarró totalmente de sorpresa. Y luego bueno, quedamos en que íbamos a seguir en contacto, ¿no? Para poder ir a la ceremonia de premiación. Pero lo que ocurrió fue que empezó la pandemia, pues en el mes de marzo, ¿no? Empieza la pandemia y todo esto, yo compré un pasaje a Nicaragua, ¿entiendes? Pero el vuelo se suspendió, en total nunca pude ir a Nicaragua. Nunca pude ir a Nicaragua y al final, nada, la idea era que se iba a publicar el libro allá y que lo iban a enviar acá a Lima. Pero todo se fue complicando y complicando y complicando. Es decir, en Nicaragua la situación económica era realmente precaria, ¿no? Entonces no tenían fondos para editar el libro, al menos no lo hicieron en el primer año. Recién lo pudieron editar al año siguiente, o sea, en el 2021. A mí se me ocurrió, bueno, que el libro debía ser editado también en el Perú, pues, sobre todo en el Perú, ¿no? Entonces me puse en contacto con Germán Coronado, de la editorial Peisa, y bueno, Germán felizmente, digamos, llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Cultura de Nicaragua, y nada, pero también, bueno, acá la situación económica también era bien complicada para las editoriales peruanas, ¿no? En el 2021 incluso, ¿no? Yo varias veces me comuniqué con Germán porque quería tener alguna idea de cuándo se iba a poder publicar este libro, ¿no? Hasta que finalmente, no sé si fue en diciembre del año pasado, que ya él me confirmó que de todos modos se iba a publicar el libro. El libro se llegó a publicar en Nicaragua, pero hasta ahora no he recibido los ejemplares. Y es probable que no los reciba todavía durante un buen tiempo, ¿no? Porque no estaban en condiciones de enviarlos al Perú, ¿no? En principio me iban a enviar, no sé, unos 300 ejemplares, pero eso quedó inconcluso básicamente porque les resultaba imposible, ¿no? Si la situación en nuestro país era complicada, imagínate cómo será, pues, ¿no? En Centroamérica.
Entonces, nada, el libro no llegó de allá. Entonces, finalmente, Germán cumplió con el compromiso y bueno, el libro se editó hace un par de meses. Y nada, para mí fue como cerrar un capítulo, ¿no? Un capítulo bastante largo, ¿no? Un capítulo además doloroso porque la pandemia, pues, nos marcó a todos, ¿no? En alguna medida, ¿no? Entonces, bueno, en esas circunstancias surgió el libro, ¿no? Y, y bueno, una vez que se cierra un libro, se abre la posibilidad de abrir otro, ¿no? Y en eso estoy ahora un poco, ¿no? Estoy un poco en eso, o sea, tratando de consolidar otro grupo de poemas, de textos, que tengan una unidad interna, en fin, ¿no? Es un trabajo largo, como lo dije al comienzo, ¿no? Es un trabajo que toma mucho tiempo, ¿no? Así es. Mire, nos ha escrito Cocolizo Villafuerte del Pino, y es un bajista tangneño que también anda por Iquique y que siempre lo sigue usted, así que se le manda saludos a él por Muchas estar gracias. presente. Muchas gracias. También me parece dos alumnas de la Universidad de Lima, a ver que lo tiene muy, muy presente usted. ¿Qué nos puede comentar sobre su experiencia, justamente por el comentario? La Universidad de Lima, bueno, mira, hace ya casi 20, no, ya son más de 20 años que enseño en la Universidad de Lima, ¿no? El profe rockero. Sí, el profe Rocky, el profe Rocky. Eh, bueno, enseñar es una experiencia muy interesante porque una de las cosas que más valoro de la enseñanza es el hecho de que estás en contacto con gente joven, pues, ¿no? Con gente que digamos, está alerta, ¿no? Alerta, los jóvenes son como esponjas, entonces están siempre, digamos, ¿cómo decir? Entusiastas, ¿no? A asimilar todo lo que uno pueda ofrecerles, ¿no? Y en cierta medida uno también se rejuvenece en contacto con los jóvenes, ¿no? Eh, a pesar del paso del tiempo y todo esto, ¿no? Y lo interesante es que con los jóvenes uno también desarrolla, o sea, los jóvenes a veces piensan que son ellos los únicos que están aprendiendo, pero el profesor también está aprendiendo con ellos. O sea, ¿cuántas veces hemos leído, digamos, un mismo texto en clase y sin embargo, nunca ha habido dos interpretaciones, digamos, claro, algunas cosas sí se repetían, se repiten, pero en otros casos muchas veces la clase sirve para formular una nueva interpretación, una nueva lectura de un texto, ¿entiendes? Entonces, claro, eso es lo maravilloso de la literatura, pero eso también es lo maravilloso de compartir un texto y de compartirlo con gente joven, o sea, eh, esa es una de las experiencias más gratificantes de la enseñanza, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos yo trato de mantener un poco distanciadas mis vidas, mis diferentes vidas, ¿no? O sea, la del profesor y la del músico, por ejemplo, ¿no? Eh, Prefiero hacerlo así, ¿no? Además, pero hay algunas cosas en común, digamos, entre la experiencia del profesor y la experiencia del músico, ¿no? Porque estás frente a un auditorio, una audiencia, mejor dicho, un público, ¿no? Y lo interesante es que también allí surgen, pues, surgen experiencias siempre diferentes, ¿no? No hay un público que se repita, no hay público que se repita. O sea, hay audiencias que son más receptivas que otras, hay noches en las que de pronto uno toca con la banda y está tocado, o toca y está tocado, ¿no? Tocado por la música o tocado, no sé, por el momento, o por la respuesta del público, en fin. Se parecen en algo esas dos experiencias, ¿no? La de ser profesor y la de ser músico, ¿no? Algo tienen en común. Pero yo trato de mantenerlas distanciadas, ¿no? De que no se contaminen una con la otra, ¿no? Porque prefiero ver todo con ojos, digamos, nuevos, ¿no?
las experiencias, verlas no a través del, oye, tú eres poeta, no, olvidarse de eso, oye, tú eres músico, olvidarse de eso, oye, tú eres profesor, olvidarse de eso, ¿no? O sea, enfrentarse a los acontecimientos con una mirada, pues, siempre nueva, virgen, ¿no? En alguna medida, ¿no? Aunque parezca imposible hacerlo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Dos pedidos finales, que nos diga dónde podemos adquirir sus obras, si es que nos puede mostrar las portadas de ellas y cuándo es su siguiente tocada y finiquitamos. Bueno, el último libro, Un reloj derramado en el desierto, no sé si se llega a ver. Sí, te mandé las carátulas, ¿no? Este libro, Un reloj derramado en el desierto, se puede obtener en la librería Sur, en la librería El Virrey, acá en Lima, Sur, El Virrey, Comunitas. No recuerdo si está en Ibero, pero sí está está en La Rebelde y en Placeres Compulsivos, me parece que es el nombre de una librería que está en Barranco, ¿no? Placeres Compulsivos, ¿no? La Rebelde, Placeres Compulsivos, ambas están en Barranco, ¿no? En esas 5 librerías se puede encontrar este libro, el libro Un reloj derramado en el desierto, ¿no? Libros de narrativa, bueno, el último libro de narrativa que publiqué fue en el 2019. Con ese libro participé en el premio José Watanabe. Ese libro fue premiado en ese premio, en ese concurso como José Watanabe, el premio José Watanabe, y ese libro también se puede conseguir en Comunitas, en Sur, en El Virrey, en fin, es un libro de cuentos. Ese es un libro de cuentos. Y con respecto a la música, vamos a tocar el viernes 8 de agosto. De al otro viernes vamos a tocar en un local en Miraflores que se llama El Cocodrilo Verde. El concierto me parece que comienza a las 8:30. Y bueno, vamos a tocar canciones con la banda Actitud Modulada, de la que yo formo parte. Vamos a tocar canciones de los 2 primeros discos de la banda. La banda hasta este momento tiene 2 discos, ¿no? La música de Actitud Modulada es una música fusión, es una música, digamos, exploratoria, ¿no? No vanguardista, pero sí fusión. Fusionamos ritmos peruanos con rock, a veces con jazz. En fin, hay de todo allí, ¿no? Mezclado en la música de Actitud Modulada. El viernes 8, en el Cocodrilo Verde. Temas de los 2 primeros discos y temas de lo que va a ser el tercer disco de la banda, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? La próxima semana, el viernes 8. Me ha hecho acordar de los amigos de la APJ, Asociación Peruana Japonesa. Sí. Premio José Watanabe Vara es uno de los más representativos y emblemáticos que tenemos hoy por hoy. Y el jurado tuvo unas palabras muy apreciadas a su obra, a sus cuentos y sobre todo la estructura gramatical. Sí, muy bueno. Sí, es un premio importante, el premio Watanabe. Yo presenté este libro al concurso, pero con un poco de escepticismo. O sea, yo en realidad, hasta el momento en que presenté el libro, yo no estaba en realidad muy convencido, ¿no?, de los textos que había escrito. O sea, me preguntaba si realmente eran cuentos, ¿no? Cuentos los que yo había escrito, ¿no? Pero en fin, bueno. Por eso fue que también esa vez, otra vez, me llamaron por teléfono, pero esa vez yo realmente no creía en lo que estaba escuchando. O sea, porque me parecía muy raro, pues, o sea, haber finalmente podido llegar a escribir narraciones, ¿no? No sabes la cantidad de tiempo que tuve que invertir en eso, porque fue como aprender a caminar, o sea, o aprender a leer, fue como un aprendizaje así o sea, yo que venía de escribir canciones, que venía de escribir poemas, son cosas muy distintas. Las letras de las canciones, los poemas, los cuentos, los microcuentos, son todos, digamos, géneros que exigen habilidades diferentes, ¿no? Y
Y bueno, para mí siempre ha sido un desafío y me gusta aceptar esos desafíos, ¿no? O sea, desafiarme a mí mismo, ¿no? A hacer algo que no haya hecho antes, ¿no? Es una manera también de mantenerse vivo, ¿no? Sí, en fin. ¿Algún aspecto que uno quizás por displicencia de estado de abordarlo y que nos quisiera comentar? Y un saludo final. Bueno, mira, solamente agradecerte por esta oportunidad. Y nada, espero, bueno, poder seguir produciendo en la medida de lo posible, ¿no? Y nada, bueno, felicitarte por el programa, felicitarte por tu lectura tan atenta realmente. Me has sorprendido en muchos sentidos, me has hecho recordar textos, eh, no sé, experiencias que generaron esos textos, ¿no? Me sorprende porque pocas veces me he encontrado con lectores tan atentos, ¿no? Me has hecho recordar, sí, y me has hecho ver también de una manera distinta, ¿no? Lo que he escrito en otros momentos, ¿no? Del tiempo, porque a veces uno siempre vive sumido en el presente, ¿no? O sea, sumergido en el presente y no sale, digamos, del agua para verse a sí mismo, digamos, en perspectiva, ¿no? Porque uno vive pues totalmente ocupado en lo inmediato, ¿no? Y pierde, digamos, la noción de la perspectiva del tiempo, en fin, ¿no? Quería por eso agradecerte por toda esa atención que has prestado a los textos, ¿no? Nos despedimos, como dicen ahora, ¿no? José Peruyata y Nikonji Arigato Gozaimashita, ¿no? Bueno, nos vemos, cuídate mucho, un abrazote, ¿ya? Saludos. Chao.